Ponerla como presentadora, convertir en presentador. Y allá entonces, Constanza, quedas a cargo pues de la ponencia. Ya puedes empezar. Ya aparece la presentación. Sí, ya está muy bien, ya se está viendo, perfecto. O sea ¿Está que bien? ya puedes dar inicio. Sí, aquí ya estoy organizando esto. Buenos días. Mi nombre es Constanza Cobo, yo soy arquitecta, docente en la Universidad San Buenaventura de la ciudad de Cali, Colombia. Aquí muestro una imagen del campus de la universidad, es una universidad privada de curas franciscanos y allí hay una facultad de arquitectura, arte y diseño. Un momentito. No está pasando la presentación ya. La ponencia que voy a hacer hoy es una ponencia que sale de una investigación que yo hice para mi tesis de maestría en la Universidad de Chile. La tesis se llamó Construcción de un hábitat residencial en pobladores de bajos recursos, según intervenciones de los habitantes. Y esta ponencia es parte de un artículo que publicamos con el profesor Luis Alfonso Loaiza en una revista de la universidad que se llama Precisiones sobre la vivienda. Al final de la presentación les mostraré el link para los que estén interesados en profundizar en esta presentación, pues puedan encontrar todos los datos allí. Entonces, esta presentación voy a mostrar es el modelo de análisis de las intervenciones del habitante en el entorno inmediato del conjunto de vivienda social. La presentación la tengo dividida en 4 partes. En una primera parte quiero mostrar un poco el resumen de lo que fue la investigación, la metodología, unos conceptos teóricos que son básicos para entender estos modelos de análisis que se propusieron. Y una segunda y tercera etapa que ya es el desarrollo del modelo de análisis que se implementó, y una cuarta parte donde mostraré las conclusiones, partes de las conclusiones que se hicieron de la investigación. Lo primero que es importante es entender que la investigación, lo que nos interesaba a la investigación era el hábitat residencial en pobladores de bajos recursos. Indagar sobre el hábitat residencial en los pobladores de bajos recursos y su relación con las intervenciones y con los proyectos de vivienda social, producto de implementaciones de políticas públicas. Eso es importante aclararlo porque la investigación se hizo base a un conjunto que es esta imagen que vemos aquí, y esto es producido, es vivienda formal, no es vivienda informal. El propósito principal es reconocer qué aspectos de este proyecto, ya sea físico-espaciales, políticos, sociales o económicos, contribuyen a potenciar o deprimir el hábitat residencial de estos pobladores, y la idea es identificarlos en las transformaciones que ellos hacen de este lugar. El resultado esperado era generar unas recomendaciones para futuros proyectos, para que sirvan de orientación para futuros proyectos, tendientes a ejecutar las intervenciones que desean en sus viviendas en forma acertada y coherente con la estructura de su hábitat. También concebir una metodología de observación, análisis y registro que fuera replicable en otros conjuntos de vivienda social o en otros casos de estudio. Aquí podemos ver la imagen de la aerofotografía del conjunto, que es este que estoy señalando, y una foto de uno de los espacios públicos que estudiamos. La metodología que utilicé fue a partir de una investigación de estudio de casos. Se describe, se analiza y se recomienda. La escala es una escala local, se estudia un conjunto de vivienda social, donde se evidencian procesos de transformación del espacio público inmediato a la vivienda. Eso es muy importante porque aunque yo miro las transformaciones en las viviendas, a mí lo que me interesa estudiar es qué pasa y cómo se transforma
el espacio público que está entre las viviendas. El ámbito disciplinar es principalmente la arquitectura. Se reflexiona sobre el proyecto de arquitectura y tuvimos una colaboración de la disciplina de la sociología para estudiar los comportamientos humanos que dan pie a estos fenómenos de construcción del hábitat. En la parte conceptual me interesa mostrar estas dos miradas que orientan mucho la investigación, y es una sobre una mirada que tiene la Universidad de Chile, donde yo estudié sobre el hábitat residencial, y lo describe Arriagada muy bien en esta pequeña frase que la voy a leer. Más que una realidad dada o natural, el hábitat residencial es el producto de un proceso de conformación en el cual los seres humanos intervienen directa, activa y progresivamente mediante la incorporación de distintas formas de organización socioculturales, territoriales y político-económicas. Importante entender esto porque es una mirada de que las personas, cuando empiezan a habitar cualquier espacio, sea su habitación, sea su casa, ellos naturalmente entran en ese proceso de transformar, y a medida que van transformando van consolidando su hábitat residencial. El segundo concepto, que también es parte de esta investigación y viene de un estudio que hace un académico de la Universidad de Chile, que ya murió, que se llamó Edwin Aramoto, es una mirada sobre las transformaciones. Él dice que es la necesidad de las poblaciones de adecuar su entorno. Considerar las intervenciones como una forma de participación y una posibilidad de ayudar a producir cambios cualitativos en la ciudad. Complementando a lo anterior y ya trasladado esa consolidación del hábitat residencial y de las transformaciones a la ciudad, esta mirada en particular es muy interesante porque tiene una mirada positiva a las transformaciones que las personas hacen de sus casas y de sus entornos, y se considera de que si estos procesos son direccionados, guiados, se pueden consolidar verdaderas ciudades. Ya entrando al caso de estudio, el caso de estudio, esta es la ciudad donde yo vivo, esta es Cali, Colombia. Muy por encima los oriento. La ciudad se funda entre un sistema de cordilleras, que es la cordillera occidental, y en un valle que está con otra cordillera central que aquí no se ve, pero está atravesado por este río, que es el río Cauca, que es el que limita la ciudad. La ciudad ha tenido este crecimiento alargado, que tiene mucho que ver con su geografía, y hay un fenómeno, y es que en esta periferia se empiezan a dar conjuntos de vivienda social de bajos recursos por este sector y ya de estratos medios por este sector. Entonces, aquí se localiza el conjunto, en el número 1. Lo primero, el primer determinante para escoger el caso de estudio fue ese, que estuviera ubicado en esa época, en ese lugar. Lo segundo es que ese proyecto de vivienda social estuviera en esos estratos. Una tercera condición era que hubieran esas tipologías. Aquí esta es una tipología de familiares. La cuarta condición era que fuera abierta, que no fuera un conjunto cerrado, porque sabemos que en los conjuntos cerrados están cohibidas las transformaciones de las personas. Este es un proyecto que es abierto. Y lo otro, que hubiera evidencia de transformaciones. Vemos aquí un recinto, que los parques vecinales, unas calles peatonales, las que conforman, y como un sistema de parqueaderos. Bueno, ya voy a empezar a explicar la primera parte, que tiene que ver con el reconocimiento del caso de estudio. En la metodología, lo primero era reconocer el caso de estudio y entenderlo. En esas condiciones nos interesaba ver dos estamentos. Uno, inicial, cómo era el conjunto inicialmente, y lo comparado con cómo es el conjunto actualmente. Y las variables que utilizamos para el análisis fueron, la primera, los antecedentes del proyecto. Esos antecedentes los vemos en la etapa inicial y en la actual,
básicamente para comparar cómo la propuesta inicial urbano-arquitectónica, pongamos, cómo ha cambiado, y nos interesaba mucho la característica sociocultural de los pobladores, de los habitantes, cómo había cambiado. Una segunda variable es la relación que tiene el proyecto con la ciudad. En los procesos de observación, ya en el caso de estudio, nos dimos cuenta de que el fenómeno de las transformaciones depende mucho de la localización, y ustedes me van a oír reiterar esto al transcurso de esta ponencia y explicarlo mucho más. Lo siguiente era entender el sistema constructivo del proyecto. Y ese sistema constructivo nos interesa es mirar la estructura de ese conjunto, cómo es la estructura de agrupación, cómo se consolidó en etapas, clúster, conjuntos, viviendas, equipamientos, cuál es la estructura de espacio público de movilidad y la estructura de espacio público de permanencia. Y la cuarta variable, que son ya las intervenciones de los habitantes. Las vemos en el espacio público, en el entorno inmediato a la vivienda, y en lo edificado, como los cambios de usos, los cambios de alturas y los cambios de densificación. Para esta primera etapa del registro y análisis de las transformaciones, de reconocimiento del caso de estudio, lo primero que hicimos fue diseñamos unas fichas donde planimétricamente se ve el conjunto. Este es básicamente trabajo de gabinete. Muy cortamente les explico, el conjunto es un conjunto de vivienda unifamiliar abierto. Está dividido en 3 etapas, aquí vemos las 3 etapas, y ellas a su vez por unos elementos que es muy importante, que es un pasaje peatonal, se divide en clúster, cada etapa se divide en clúster. Inicialmente se inicia en 1986, es construido en 1986, y el registro que nosotros hacemos de las transformaciones es en el 2013. Inicialmente eran 1.427 viviendas, que posteriormente, en el momento que hacemos en el 2003, son 1.796, y también hay un crecimiento de la población, de 5.978 a 6.927. Estas fichas, esta parte de la ficha allí registramos cómo era el proyecto inicialmente, y lo registramos en las categorías que a nosotros nos interesa estudiar. Entonces, ellas son una red de espacios públicos de movilidad, cómo es ese sistema, esa red. En particular se divide en unas vías vehiculares, que son las rojas más oscuras, unas vías peatonales que atraviesan el conjunto, ahora lo vamos a ver más detalladamente, y una serie de parqueaderos en el exterior del proyecto. Hay una red de espacios de permanencia que tiene diferentes tamaños. Hay un parque recreativo, parques recreativos que son a nivel de barrio, un gran espacio público donde hay unos equipamientos, y un sistema de pequeños parquecitos vecinales que conforman los clústeres, que es la unidad que habíamos visto anteriormente. Y en la red de la parte construida, el proyecto inicialmente es solo vivienda unifamiliar, tiene unos equipamientos, tiene un supermercado, tiene una escuela, en este parque grande se da un colegio, una iglesia, y unos pequeños lugares donde se pretendía que hubiera un uso diferente. Ya en el estado actual, las variables que analizamos nosotros, pues las transformaciones en altura, cómo ese conjunto inicial de viviendas unifamiliares de un piso se fue transformando en este periodo, y logramos encontrar viviendas hasta de 5 pisos. También nos interesaban las transformaciones del espacio público de transición, ese es el espacio público inmediato a la vivienda, como los antejardines, en el caso que hay, o los pasajes, en los otros casos, empiezan una serie de transformaciones que tienen que ver con las apropiaciones de las personas. Y una última variable, que es las transformaciones de usos, cómo esas viviendas iniciales empiezan a tener usos de comercio y de servicios que tienen que ver con las necesidades de las personas.
En esta etapa de reconocimiento también se hizo unos mapas de reconocimiento. Este mapa lo voy a pasar muy rápido. Lo que me interesa es que veamos cómo se construye. Este parte de las visitas del trabajo de campo y el trabajo de observación. Se hace un registro de las diferentes fotografías que se tomaron cuando se hizo la observación, y ese registro se va transcribiendo en esta aerofotografía, y esta aerofotografía nos produce el primer mapa que tenemos de ese espacio que vamos a estudiar. Aquí me parece que quiero que quede como claro que la investigación se dedica a estudiar este espacio que quedó resaltado aquí, el espacio entre las viviendas, el espacio público entre las viviendas. El otro reconocimiento que se hace inicialmente es que esos espacios entre las viviendas los necesitamos tipificar para, a partir de tipificarlos, poder ver los fenómenos de transformación en cada tipo y a partir de ahí poder sacar conclusiones. Entonces, el conjunto se compone de una calle perimetral, que es esta, que es una calle vehicular perimetral. Hay dos calles que atraviesan el conjunto, también vehiculares. Ellas son internas. Estas calles vehiculares tienen la particularidad de que anexas a ellas están los parqueaderos. O sea, al interior de estos recintos que generan las calles no entran los carros. Ya hay un sistema de vías peatonales. Importantísimo esto, hay un eje que es como la columna vertebral del conjunto, que es un eje peatonal que une los parques más grandes, que son los parques a nivel del barrio sectorial, y une esta última parte del conjunto, que es donde están los equipamientos, que es la iglesia y un colegio. Al interior, ya en esta subdivisión, se generan lo que llamamos clúster. O sea, son las etapas que yo mostraba: primera etapa, segunda etapa, tercera etapa, y dentro de esas etapas empiezan a aparecer los clústeres, que son las unidades como mínimas de la investigación. Esos clústeres a su interior tienen unos pasajes peatonales que los subdividen en unas unidades menores, y esas unidades menores, al interior de ellas hay unas vías peatonales y unos parques vecinales, ¿sí? Importante recordar otra vez, esta maqueta que les muestro aquí es del espacio vacío entre las viviendas, no es de las viviendas. La segunda etapa de esta investigación ya fue el registro y análisis de esas transformaciones, que se había recogido esa información, tanto de gabinete como de campo, y aquí con estos instrumentos que voy a mostrar a continuación es cómo se analizan y se llegan a conclusiones. Entonces, el primero es, este es el esquema que organiza todo el registro y el análisis de las transformaciones. Ese registro y análisis se hace en dos dimensiones. Una primera dimensión, que es la físico-espacial. Por ser arquitectos, pues nos interesa mucho el tema físico de esos espacios, cómo están conformados, con sus volumetrías, con sus proporciones, con sus localizaciones. En esa primera dimensión utilizo instrumentos cuantitativos y cualitativos, ¿sí? En cuantitativos, una tabla de Excel que ahora voy a mostrar, donde se ven unas cosas, pero de lo más importante de esta investigación fue que se generó este instrumento cualitativo que le llamamos matriz geoespacial. Las variables de análisis, como ya lo he dicho, las diferentes tipos, que fueron los que vimos ahora, la localización del fenómeno, donde se da, que es importantísimo, y las transformaciones en el espacio público, inmediato a la vivienda, en los pasajes, en los antejardines, y en las unidades de vivienda se ven los usos, el cambio de usos y de altura. Y la segunda dimensión que nos pareció muy importante mirar fue la dimensión sociocultural, que es enfrentar este conocimiento que adquirimos como arquitectos
confrontarlo con lo que opina la población. Entonces se hicieron instrumentos cualitativos, se utilizó una encuesta, y cualitativos se utilizó entrevistas y grupos locales. Para eso las variables fueron las tipologías, el clúster como unidad. Miren que el clúster es muy importante porque el clúster, que es esa representación física, para el análisis arquitectónico es importante, y para el análisis social también. O sea, las entrevistas se hicieron por clúster. Se vieron las viviendas que estaban transformadas, pero también las que no tenían transformación, porque nos parece que también el fenómeno se puede estudiar cuando no se ve la transformación. Y entrevistamos líderes comunitarios y habitantes en común. La dimensión físico-espacial, que es la que nos compete particularmente a los arquitectos, se hizo un análisis cuantitativo que tuvo que ver con ese instrumento, que fue una tabla de Excel. Ese análisis cuantitativo, claro, nos arroja unas cifras, unas cantidades. Aquí vemos en los colores más oscuros pues los mayores valores, pero nos parecía que era muy poco, o sea, era muy restringido la información que nos podía dar esta variable cualitativa. Aquí podemos ver las tendencias, aquí cruzamos las transformaciones. En este caso están las transformaciones en altura, en esta línea, en usos, en esta línea, las transformaciones de los antejardines y las transformaciones de los pasajes. Y en el otro sentido tenemos los tipos de espacio público. Entonces, nosotros con este instrumento podríamos ver el espacio público calle, qué pasaba en el espacio público calle, cuáles eran las transformaciones mayores, los porcentajes, si eran en altura, si eran en cada una de las variables. También nos servía para poder comparar el tipo de transformación en cada uno de los espacios y poder encontrar en cada uno en cuál es más esa transformación. Y uno podría hacer una cuantificación numérica y porcentaje. Pero para nosotros no era suficiente, porque no era suficiente solamente saber la cantidad y dónde se daba. Para nosotros, pues, ¿dónde? En cada tipo. Para nosotros era muy importante, que fue lo que vimos con la observación, de que si el fenómeno se presentaba en la periferia, el conjunto era diferente, o al interior del conjunto era diferente. Entonces, a raíz de eso, empezamos a trabajar en un instrumento que le llamamos la matriz geoespacial. Esta matriz, ¿de qué se trata? Se trata de transcribir en un dibujo gráfico. La matriz realmente es esta. Tiene un plano de referencia, que es este, que nos lleva al conjunto, y tiene una serie de convenciones que son a través de las cuales se puede leer la matriz. Entonces, esta matriz, que es la que les voy a explicar para que podamos entender cómo funciona, esta matriz es la representación de estos tipos que están señalados con los puntos, ¿sí? Que son las calles vehiculares del conjunto. Sobre esa matriz, que es esta, y poniendo como centro esta línea punteada que representa este eje que yo les decía, que es el eje peatonal, el conjunto, que es como la espina dorsal. O sea, uno solamente con tener ubicado este elemento, uno ya se puede ubicar en el conjunto. Entonces, ese se representa más abstractamente en la matriz con una línea punteada, y en cada uno, y se empieza a graficar las transformaciones que se encontraron en la visita de campo, y las transformaciones que se encontraron en cada uno de las viviendas. Entonces, para entender mejor, aquí les voy a mostrar este pedazo, que es la representación de esta calle. En esa calle, como sabemos, sobre la calle habían puras viviendas unifamiliares. Aquí la vivienda unifamiliar está representada por los cuadritos sencillos, son como cuadritos simples. Cuando empiezan a aparecer estas representaciones en altura, son las representaciones de los cambios en las edificaciones.
y toda la indicación que hay, la graficación que está debajo de la graficación del espacio público inmediato a la vivienda. Aquí, como podemos ver, inicialmente esta representación debería ser una línea de un piso, así como esta, de cuadritos amarillos, solo amarillos porque, como les decía, solamente existía este equipamiento, y los antejardines era solamente la representación como se ve aquí en esta parte alta, que son los cuadritos vacíos, ¿sí? Ya esta calle, que tiene la condición de ser un eje que atraviesa el conjunto, pero que une el conjunto con los barrios adyacentes, tiene este fenómeno de transformación. Las mayores transformaciones se dan en este punto, ¿sí? O sea, aparecen viviendas en altura, ya transformadas en comercio, aparecen viviendas en primer piso en comercio y arriba viviendas en segundo piso, aparecen todas las transformaciones de los antejardines que se empiezan a tomar y se empiezan a volver otras cosas. Como no es un poco complejo la lectura, voy a mostrarlo en 2 diapositivas más para que lo comprendamos más. En este instrumento nos parece que, a comparación de estos instrumentos cuantitativos solamente, aquí podemos ver las tendencias de las transformaciones según el tipo. O sea, yo puedo ver calle principal y analizar qué pasa en la calle principal. Podemos comparar las diferentes transformaciones en los tipos. Aquí podemos ver dibujo de las calles perimetrales a los lados, que son estas, dibujo de las calles internas, que no son estas, y en este mismo gráfico yo puedo darme cuenta de que las mayores transformaciones se dan aquí. En esta calle interior no se dan tantas transformaciones, después podemos verlos por qué. En las perimetrales se dan más transformaciones en altura. El instrumento nos permite ver todas esas cosas. Tendencias de las transformaciones según la ubicación, que es muy importante. Si vemos, hay unas representaciones aquí como de los espacios públicos, el raíz vamos en este espacio público grande que es este, y es esta representación aquí. Como vemos, las casas no se transforman casi, y tiene que ver porque están en la parte del fondo del conjunto. Aquí ya no hay más ciudad hacia allá. También tiene que ver con que están al frente de este parque, ¿sí? Entonces se pueden dar esas lecturas aquí. Y también lecturas simultáneas de todas las transformaciones según tipos y ubicación. O sea, se puede ver todo eso. Creemos que el instrumento, a diferencia de los otros instrumentos que son solamente de porcentajes, podemos ver la cualificación del fenómeno según la arquitectura, según los espacios públicos. Aquí en esta diapositiva voy a hacer esto es como una representación en animación acompañado de dibujos y fotos para que ustedes puedan ver las diferentes lecturas que se pueden dar. Vamos a ver ese mismo espacio que estábamos viendo, que es la calle principal, y aquí, a partir de las fotos, podemos ver qué pasa con esa calle principal. Esta calle principal estaba inicialmente construida con viviendas de un piso y con antejardines. Como vemos, por los diferentes fenómenos que se dan en estas calles, que son ejes de sectores, empieza un proceso de transformación en el conjunto, en esos bordes. Si vemos, ya quedan pocas casas unifamiliares, pero se da un proceso de redensificación en altura. En los primeros pisos, como ven aquí en la graficación, ya los primeros pisos son puro comercio. Los antejardines, que es esta otra graficación, ya dejan de ser antejardines. Los primeros procesos son pavimentarlos y cerrarlos, y posteriormente convertirlos en conjuntos. Entonces, así sucesivamente, la matriz geoespacial nos muestra todos esos fenómenos. Muy importante para nosotros, los fenómenos están superpuestos unos sobre otros, como en la realidad. La interpretación que hacemos es muy cercana a la realidad, no como se hace mucho en las investigaciones, que se separan las diferentes tendencias y es muy difícil después volver a reunirlas. Aquí, aunque las separamos inicialmente para poder ver qué pasaba con las viviendas,
con las calles, con los andenes. Esta matriz es un instrumento que nos las vuelve a cruzar y en la medida que las cruzamos, las podemos ver ellas cruzadas, pues también se puede interpretar mejor los fenómenos. Si vemos, bueno, este es el otro sector que yo les decía, que es el sector donde está el equipamiento. Mira que aquí está la referencia a la espina dorsal que les mostraba en el plano. Es una calle peatonal, allí está un equipamiento que es un supermercado y una escuela y un gran parque. Al frente del parque, miren, alrededor del parque, en la acera del lado, todo se transforma, tiene que ver con toda la dinámica que genera ese equipamiento. Seguimos, podemos ver, ¿sí?, las transformaciones, ya en esos bordes se desaparecen las viviendas originalmente. Si seguimos ya en el otro costado, también hay fenómenos. Estos vacíos que se ven en el dibujo son los parqueaderos. Esos parqueaderos también propician la misma fenómeno. Como si recuerdan, yo decía al principio, por ser un conjunto que los carros no entran al conjunto, eso hace que los carros se dejen en estos parqueaderos y alrededor de esos parqueaderos empiezan a aparecer todas las necesidades de las personas. Los servicios que necesitan, la tienda, la peluquería, la panadería, y haciendo que al interior del barrio se proteja mucho eso y que esas transformaciones se produzcan en el pueblo. Bueno, más de lo mismo. Me interesaba mostrar esto porque la matriz es compleja, pero cuando uno empieza a utilizarla y uno se empapa de las observaciones de campo, pues uno puede hacer esta lectura, ¿sí? Cómo estas viviendas unifamiliares pues van transformando. Aquí también es muy importante recordar los conceptos teóricos. Nosotros estas transformaciones no las vemos negativamente. Las vemos negativas de pronto las que se topan, las que empiezan a tomarse el espacio público, pero creemos que las personas, esta es la manera como construyen su propio hábitat. Este es un videíto. Ay, no funcionó. Bueno, será para la próxima un videíto de eso. Pero aquí sí les voy a mostrar una maqueta. Nosotros nos tomamos el trabajo de hacer unas maquetas virtuales de esos espacios públicos, cómo eran inicialmente y cómo se transforman. Aquí vemos las calles perimetrales, inicialmente ese vacío entre las viviendas, era un elemento muy lineal porque todas las casas eran homogéneas. Si ve en la parte de abajo vemos cómo a partir de que la gente ha construido las casas y va creciendo en altura, se va tomando riqueza ese vacío. Creemos que el vacío, para nosotros el vacío contenido entre las edificaciones tiene una forma y esa forma, a medida que se transforman los bordes, también se transforma ese borde. Si vemos cómo cada uno de los espacios públicos, este es el eje central, que es el eje que es la espina dorsal, cómo se van transformando, los pasajes secundarios y terciarios y todo el sistema de partes. Entonces, en la parte de arriba, inicial, donde todo era homogéneo porque todas las casas eran iguales, y en la parte de abajo, el actual, que es el que hace que las transformaciones de las viviendas hacen que se transforme el espacio público. Voy a ver, espérenme un momento, yo cambio el puntero porque no sé si eso es lo que hace que no pueda ver. Eso. Esta es una maqueta virtual que hacemos. El conjunto en este momento, el espacio vacío del conjunto en este momento está de esta manera. Para nosotros es importantísimo porque es toda la riqueza que produce la generación del hábitat residencial de las personas, ¿sí? Cuando las personas empiezan a habitar algún lugar, ellos empiezan a transformarlo. Y consideramos que más que ser una cosa perjudicial para el conjunto, lo que hace es enriquecer al conjunto.
continuando. Ahora la dimensión sociocultural, que fue en la que tuvimos asesoría de Luis Alfredo. Luis Alfredo, ¿estás por ahí? Sí, estoy acá. Hola. Luis Alfredo, tú puedes explicar mejor el tema de lo sociocultural del trabajo que hicimos contigo. Bueno, de verdad que fue un placer y muy apasionante poder acompañar a la profesora Constanza Cobo en este ejercicio de trabajo, muy antropológico además, porque la visión que tenía este trabajo a partir del espacio, pero también de cómo lo imaginaban, cómo lo pensaban, lo construyen, implicaba una oposición también de encontrar en las personas esa información. Ahí se aplicó instrumentos de tipo cuantitativo y cualitativo. Entonces, a partir de ese ejercicio, diseñamos categorías, como por ejemplo acá el tema de cultura, que se puede ver perfectamente, ¿cierto? La población, la parte interna de la construcción del espacio, y a partir de eso fuimos creando subcategorías hasta un tercer nivel donde cada una tenía sus componentes. Estos se volvieron, digamos, variables dentro de los instrumentos cuantitativos. En este caso se procesó con SPSS, y la parte cualitativa se procesó con Atlas-T en ese momento. Y a partir del manejo de la encuesta, observen ustedes en esta diapositiva, el procesamiento de encuestas arroja una información, digamos, inicial de mucha más cobertura de habitantes, pero con los grupos focales y las entrevistas pudimos obtener ideas más concretas, ideas más amplias, que complementaban todo el análisis planimétrico que hizo la profesora Constanza Cobo, ¿no? A partir de este ejercicio, en un trabajo de tipo de estudio de caso, pues lo que hicimos al final fue hacer un ejercicio de triangulación de todos los componentes de la investigación. Como lo estaba diciendo ella, al momento inicial se hicieron de manera individual, pero luego se conjugan internamente para poder hacer un análisis mucho más específico. Aquí está la ficha. Utilizamos el recurso de Robert Jean a partir de su publicación sobre estudios de caso del año 89, ¿cierto? Entonces la unidad de análisis fue el conjunto habitacional del barrio que explicaba la profe, que es un barrio de estrato 3. En Cali los estratos socioeconómicos están divididos en 6, siendo el estrato 3 el estrato más medio, ¿cierto? En la comuna 19 del barrio Confandi fue en donde se realizó, y ese estudio se hizo en enero del 2014. Entonces, como les decía, las técnicas fueron más grupos focales, se hicieron 4 grupos focales, y la aplicación de las encuestas, que fueron 54 encuestas, digamos, de todas las zonas que la profesora, pues, digamos, específicamente necesitamos obtener la información. Todos tenían que ser habitantes, hombres o mujeres podían ser, mayores de 18 años, y una condición o un criterio de inclusión para el estudio era que tuvieran más de 5 años de residencia en el barrio. Como les decíamos, ya en software y procesamiento usamos el Atlas-T, el SPSS, la profesora usó AutoCAD para la planimetría, y el SketchUp para otros procesamientos como los que ustedes vieron en la parte que ella presentó. Y bueno, todo rondó en ese ejercicio de contrastar informaciones a partir de la triangulación de la información cuantitativa y cualitativa, y hasta obtener los resultados que efectivamente se encuentran ya al final del análisis, tal como la profesora los ha presentado. Esto, de verdad, nos coloca ante un estudio que además utilizó mucho la observación, y hay que decirlo muy claramente que ustedes vieron que el material fotográfico es abundante, y el material de fotografía correspondió pues a usar técnicas muy antropológicas, muy etnográficas, de recolectar siempre en ficha, tomar fotografías y recorrer los barrios, ¿no? Recorrer el sector, los sectores en jornadas bastante extenuantes, con mucho sol, a veces mucho calor, porque en Cali hace mucho calor. Pero bueno, es el ejercicio de trabajar en la parte etnográfica o cualitativa, ¿no? Eso demanda, digamos, recorridos y estar muy atentos a todo lo que se pueda observar dentro de las transformaciones. Eso en general, digamos, podríamos hablar de la parte metodológica en lo que tiene que ver con la aproximación sociocultural, porque es claro que ya los espacios no hablan solos, los espacios son habitados por personas, y estas personas tienen
ideas, aspiraciones, sentimientos, anhelos, ¿cierto?, que quieren desarrollar y cumplir en un determinado tiempo. Entonces, ese acercamiento muy cualitativo, muy etnográfico, permitió también tener una postura muy clara de qué pensaban y cómo lo pensaban ellos. Ahí, Constanza, entonces, si puedes recordar cómo fueron esas jornadas de observación, es decir, eh, en cómo funcionaban, ¿no? Si puedes acordarnos un poco. Yo trabajé con, yo creo que a veces hablo de nosotros porque yo trabajé con un grupo de estudiantes, 3 estudiantes de aquí de la facultad, y hicimos, sí, jornadas, yo creo que fue por ahí unas 3 semanas, y eran recorridos calle por calle y identificando los fenómenos que estaban pasando en cada una de las casas, sí, de las 1000 y pico de viviendas que hablaba ahora, y en cada uno de los espacios inmediatos a la vivienda. Entonces, si ahí estaban los antejardines, bueno, ¿cómo los antejardines la gente los había transformado, si los había cerrado, si tenía las plantas cuidadas o si se habían vuelto comercio, igual en los pasajes, igual al interior del conjunto. Creo que sí es extenuante, pero hay una condición que es muy interesante y yo creo que por eso escogimos este caso de estudio, es que para nosotros es un caso de estudio emblemático en la ciudad y en ese sector, porque no hay sino ese conjunto con esas características, ¿sí? Un conjunto que, como ven la estructura inicial que estudiamos, un conjunto que es pensado para que la gente pueda generar comunidad, pueda generar convivencia, pueda generar vecindario. O sea, cuando el diseñador se toma el trabajo de hacer esta serie de parques que tienen diferentes agrupaciones de vivienda, es pensando mucho en las personas, más que en una sesión de metros cuadrados, es pensando en la vivencia de las personas. Entonces, aunque era extenuante, también era como emocionante, ¿no? Emocionante uno empezar a reconocer todos esos espacios públicos y empezar a entenderlos. Eso, Luis. Pues yo tengo, Luis, aquí unas conclusiones que las puedo leer muy cortamente. Sí, claro, preséntalas y damos cabida para las preguntas y comentarios del auditorio. Ya pueden empezar a ponerlas en el chat que tienen ahí en su panel de GoToWebinar. Si tienen algunas preguntas, igual ahora trataremos de abrir algunos micrófonos. Quien levante la mano, pues podemos ver si el micrófono lo tiene activo y podemos transmitir la pregunta. Terminemos con las conclusiones y recomendaciones del estudio. Bueno, entonces, en el cruce de todo el análisis que hacemos arquitectos con el análisis sociológico que nos colaboró Luis Alfredo, estas son las conclusiones que sacamos. Las voy a leer para ser muy concreta. En las transformaciones, la primera, las viviendas son transformadas por los habitantes por naturaleza. Lo que debe permanecer y hay que cuidar son los valores físico-espaciales y socioculturales del espacio público y sus componentes urbanos. Adaptarse a las necesidades del habitante y dar espacio a sus aspiraciones, perdurar, albergar, posibilitar. El espacio público no se debe privatizar. Repensar el papel del espacio público de transición como elemento amortiguador intermedio entre lo privado y lo público. Esto es particularmente, creemos que hay que pensar otra vez el antejardín y el andén como elementos de transición, que es lo que posibilita o no posibilita las transformaciones. Según los patrones de transformaciones identificados en el análisis, las nuevas propuestas de vivienda para estratos medios y bajos deben cumplir con 3 requerimientos básicos: que sean productivas, productivas y flexibles. ¿Sí? Esto retomando lo que la gente ha hecho el conjunto. Como el conjunto fue un conjunto donde no se pensó que la gente tenía unas necesidades de unos servicios o de un comercio de barrio, lo que hizo la gente fue que produjo esas necesidades y transformó sus casas. Y en cuanto al fenómeno de transformaciones, y referente al trabajo con otras disciplinas, están estas conclusiones. Utilizar en los análisis de arquitectura metodologías que nos ayuden a interpretar, entender las realidades tal como existen y se presentan, sin instrucción alguna o contaminación de medidas formales o problemas preconcebidos. Aquí utilizamos una metodología que no me extendí en ella y es
una metodología que tiene que ver que uno se acerca al hecho sin ninguna predisposición y mirar qué se puede recoger del fenómeno. El modelo de análisis planteado ha permitido lograr una comprensión práctica de algo que está permanentemente en discusión en términos de cómo hacer diálogo la arquitectura con las ciencias sociales, comprender los fenómenos dados a partir de categorizar la realidad para después traducirla a un modo de comunicación propiamente arquitectónico. Diálogo indispensable en el estudio y comprensión y proporción de temas relacionados con la ciudad, la vivienda y el habitante. Utilizar métodos e instrumentos cualitativos de ambas disciplinas, sociología y arquitectura, permiten tener una mirada mucho más amplia y de igual manera una interpretación más precisa de los fenómenos estudiados en sus contextos reales, propiciando recomendaciones más acertadas. Y la última, replicabilidad del modelo planteado, aplicarlo a otros casos de estudios, no necesariamente con características arquitectónicas similares a las estudiadas en esta investigación. En otros contextos nacionales e internacionales, interesa observar los fenómenos de transformaciones en otros contextos y hacer comparaciones de resultados a los diferentes casos de estudio. Aquí, pues estas son las conclusiones de la investigación y más particularmente yo extraje las que tenían que ver con este modelo de análisis. Ahí en la presentación también va la bibliografía que se consultó y aquí me detengo en comunicarles, o sea, esta ponencia fue publicada en la Universidad San Buenaventura en una revista, en un libro de capítulos que se llama Precisiones sobre la vivienda y aquí está el link para que el que quiera profundizar más en la ponencia puede consultarlo en ese link. Muchas gracias por todo, por permitirme que les comparta esta experiencia y espero les haya servido. El que quiera profundizar más o de pronto ponerse en contacto conmigo, podemos hacerlo a través de mis empresas. Muchas gracias. Muchas gracias a la profesora Constanza. Entonces, como lo dijo ella, el link creo que lo ha enviado por el chat a todos los asistentes, lo pueden consultar, ¿cierto? Es muy importante que si quieren profundizar más sobre el tema, igual podemos contactar a la profesora y estaría abierto en este momento el panel para hacer preguntas. Quien quiera hacer preguntas o comentarios, levanta la mano y digamos si puede. Podemos abrirle el micrófono para conversar y preguntarle a la profesora alguna situación de su propia ponencia. Entonces, ¿quién se anima? Por acá vemos que todavía no hay ninguna pregunta, comentario. Nos gustaría, de verdad, poder hacerlo. Mientras yo les vamos aquí a presentar la próxima ponencia. ¿Sí? Tenemos disponibilidad para presentarla en la primera semana de septiembre aproximadamente. Estaremos el 8 de septiembre, análisis sistemático con Atlas T, a cargo de la doctora Eliana Gallardo Echenique de la Facultad de Educación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. El link también lo acabo de enviar por el chat para quienes estén interesados en asistir y puedan compartirlo o difundirlo en sus redes sociales. Y bueno, otra situación que quiero presentar entonces es poderles recordar que este es un esfuerzo de Atlas T que hace junto con estas organizaciones, ya lo decíamos al comienzo, AIBR, Investigación Cualitativa, el sitio web, Flaxo, a partir del Centro de Investigaciones CEIA, el Instituto de Prospectiva, la Universidad de Potsdam, la Universidad de Alberta y la Pontificia Universidad Católica del Paraná y el Departamento de Antropología de la Universidad de Chile. Creo que por aquí nos surge una pregunta. Dice Cosme, para la profesora Constanza, la vivienda no habla, pero ¿no podríamos pensar en las transformaciones como una forma de expresión?
¿Qué podrías decir, profesora, al respecto? ¿No podríamos pensar en las transformaciones como una forma de expresión? Y Claro, pregunta Cosme. sí, yo creo que sí. O sea, mire que cuando nos tomamos el trabajo de hacer esa maqueta, bueno, del espacio público, en esa nueva imagen, para nosotros es una expresión, ¿sí? O sea, las personas en su necesidad de construir su hábitat residencial, claro, empiezan a expresarse y empiezan a demandar de lo que nosotros los arquitectos muchas veces de estos planteamientos, de estos conjuntos, no los consideramos a ellos, ¿no? Porque muchos de estos conjuntos, aunque este conjunto tiene unas características muy buenas en lo público, las personas tienen otras necesidades que aquí no se tuvieron en cuenta y de todos modos las personas siempre se van a expresar, ¿sí? Siempre se van a expresar. Pongamos, yo no me detengo a analizar las viviendas, eso sería otro estudio, sería muy lindo, y es empezar a estudiar todas las transformaciones, ¿no? Cómo las casas las van cambiando, ¿sí? Hay patrones que uno puede identificar que pueden ser muy comunes, pero hay cosas muy particulares. Yo sí creo que las transformaciones es una forma de expresión. Muy bien, muchas gracias. Juan José pregunta, buenos días, me gustaría que profundicen más sobre cómo cruzaron el análisis de la dimensión físico-espacial y la sociocultural. Bueno, como lo explicó Luis, las mismas categorías, si quieren me puede devolver, las mismas categorías que nosotros habíamos identificado en la parte arquitectónica, que eran las que íbamos a utilizar para ver los análisis y ver las transformaciones. Esas mismas categorías se creó esto que se llama un cuadro un libro de códigos, y este libro de códigos lo que hace es que orienta las preguntas que se hacen en las encuestas y en las entrevistas. De tal manera de que cuando uno hace todo el trabajo con la comunidad, uno está preguntando sobre lo mismo que está mirando, las mismas categorías que está mirando en el análisis físico-espacial. Posteriormente, como lo explicaba Luis, a través del procesamiento de encuestas y del Atlas T y de este programa de estadísticas, es cuando se cruzan esas cosas. Estos software nos permiten dar codificar, sistematizar lo que las personas dicen de las mismas categorías que nosotros estamos viendo como arquitectura. Miren que aquí en particular es muy curioso porque cuando nosotros hicimos el trabajo de campo, hicimos los análisis con la matriz geoespacial y todo eso, nosotros pues se identificó que había unos sitios donde había más transformaciones y muchos tenían que ver con ese cambio de uso. Nosotros inicialmente como arquitectos decíamos, bueno, es que el arquitecto lo que debió hacer fue poner sobre esos bordes un edificio diferente, o sea, no deberían haber las mismas viviendas unifamiliares, ¿sí? Pero hablando con la gente, nosotros decíamos, deberían haber locales comerciales. Pero ya entrevistando a la gente le preguntábamos eso y la gente decía, no, es que si se hacen unos locales comerciales, esos locales comerciales los van a alquilar gente que no viva en el barrio. Para nosotros, decían ellos, es importante que la gente pueda coger su casa y la pueda cambiar y pueda generar otro uso porque la gente va a vivir ahí y nos va a prestar un servicio. Y también era importante porque en estos estratos sociales se necesita de que la casa produzca un ingreso. Entonces, claro, nos cambió la visión. O sea, lo que debería ir sobre los bordes no son locales comerciales, son de pronto unas viviendas más grandes que soporten estos usos con más facilidad. No sé si con eso respondo la pregunta. No sé, Juan José, si nos puede escribir, si le parece bien la respuesta. Y lo mismo a Cosmi. Dice, sí, Juan José dice, me queda más claro, muy bien. Sí, usamos el libro de códigos para
como instrumento en el cual todas las categorías, tanto socioespaciales como culturales o antropológicas o sociológicas, incluía el estudio, y a partir de ahí fue que se concentró todo. A partir de eso pudimos hacer el análisis mucho más concreto. Y el uso de software, pues obviamente es sustancial en el trabajo por la capacidad que tienen estos paquetes informáticos de arrojar información mucho más organizada y también precisa, ¿no? Sobre todo para la cuestión abierta de preguntas que teníamos en las preguntas abiertas de los grupos focales, de las entrevistas. Estoy presentando entonces el artículo, o sea, más o menos la revista, dando una mirada. Si les interesa, entonces espero me confirmen. Aquí hay una pregunta más, y así me podría, si queda tiempo, podría comentar qué tanto la transformación es utilitaria y qué tanto es una forma de manifestación de la individualidad. Pregunta Cosme. Te la repito, Constanza, ¿te queda claro? ¿Qué tanto la transformación es utilitaria y qué tanto es una forma de manifestación de la individualidad? Creo que los dos, claro. Lo que yo decía ahora, de que estoy tratando de buscar unas fotos, lo que decía yo ahora de que es para otro estudio uno empezar a mirar estas transformaciones que hacen las personas. Claro, cuando vemos estas transformaciones son maneras de expresar. Hay tendencias, nosotros encontrábamos tendencias. Pongamos las personas por sus mismas necesidades de vida y sus mismas expresiones, pongamos el determinar que esta nueva construcción tenga este lenguaje en sus balcones, ¿sí? Empieza a haber, primero que todo, una tradición, que en Cali hay una tradición de balcones, de estar en el exterior, que la gente ya lo tiene como metido, como intrínseco, como en su manera de vivir, y lo reproducen, y la manera como seleccionan los balaustres para expresarse. Sí, yo creo que son de las dos, o sea, utilitarias muchas veces y también es la manera de expresarse. Uno lo ve en las ventanas, en las puertas, en los pisos, en los materiales que utilizan, es una manera de expresión de las personas. Sí. Muy bien. Vamos a ver el micrófono a Sofía, o ella me ha levantado la mano, nos ha levantado la mano. Sofía, ¿tienes el micrófono? Puedes preguntar. Bueno, parece que se fue. Ah, no, ahí está. Sí, Sofía, hola. Puedes comentarnos tu pregunta o escribirla, por favor, por el chat. Veo que levantaste la mano. No sé si ella tenía una pregunta adicional. A ver, Sofía, ¿puedes? Si no, entonces cerramos su micrófono y quedamos pendientes, así nos puede suministrar la pregunta por el chat. Bueno, entonces esperamos que se puedan inscribir en el próximo taller, y si no, pues difundir. A ver, aquí creo que acaba de llegar la pregunta de Sofía. Ah, dice que no tiene preguntas. Ah, pensé en un momento que tenía alguna pregunta como tal. Entonces, recordamos al auditorio que nos ayuden con la difusión del próximo taller, y si les interesa también, pues obviamente va a ser muy importante para ustedes poder conocer cómo se podría hacer un análisis en Atlas T, y pues a cargo de la doctora Eliana Gallardo Echenique, de la Facultad de Educación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Esa va a ser, entonces, reiteramos, día 8 de septiembre, será la misma hora, según el país donde estén ustedes. Al momento de inscribirse, pues les va a aparecer la hora exactamente para que ustedes puedan asistir. No siendo más, entonces agradecemos a los asistentes que han estado el día de hoy. Igual, entonces, la ponencia en su video les llegará a ustedes en correo para que puedan volverla a recordar o explorar. También en el canal de Atlas T estará disponible también la reproducción, y a quienes no asistieron también les llegará esta invitación. Muchas gracias entonces a la profesora. Esperamos que
sus preguntas. ¿Nos recuerdas el correo, por favor, Constanza, tu correo? Mi correo es ccobo, c de Constanza Cobo, @usbcali.edu.co. Perfecto. Entonces, si hay alguna pregunta, igual que en el artículo están también los correos, ¿no? O sea que pueden acceder al artículo en este link que les mandé, que les enviamos, y pueden consultar, también ahí estarán disponibles en la parte inicial del artículo de la revista, los correos para cualquier pregunta o comentario adicional. Bueno, siendo aquí ya las 12 en Buenos Aires, se despide Luis y bueno, a la profesora muchas gracias y nuevamente a los asistentes también por haber estado el día de hoy. Muchas gracias, los esperamos encontrar en las próximas ponencias. Mayor información, recuerden también la pueden explorar en la página de investigación cualitativa, ¿cierto? Vamos a recordar algunas que estarán disponibles para próximas ponencias. Profesor Leonardo Nascimento de la Universidad Internacional Lusofonia de Afro-Brasilera, va a estar también. Esa será para el día 19 de septiembre. Luego estarán las profesoras Marta Murgade y Carmele Mendoza de la Universidad Autónoma de Madrid. Estarán disponibles también para hacerla el 6 de octubre. Vamos a recordar. La doctora Lilia Chernoblinsky y Julieta Odone estarán para el día 17 de octubre. Transmisión de conocimientos entre generaciones en el mundo del trabajo. También muy interesante, todas son muy interesantes. Esperamos que ustedes puedan inscribirse en ellas, la que les resulte interesante, ¿no? También estará la doctora Cecilia Straub de la Universidad de Buenos Aires presentando esta ponencia el día 20 de noviembre, o sea, estas son las que están para este año, y también esperamos contar con la participación de muchas personas, investigadores para el próximo año. Quienes quieran hacer su propuesta de ponencia nos la pueden enviar a los correos de Atlas-T, luis.loaiza@atlas-t.com, e igual entonces en el sitio web de Atlas-T a través de training@atlas-t.com dejan sus comentarios, pero podemos también postular, los que quieran postular para hacer ponencia con nosotros. Y bueno, hacer difusión en toda Latinoamérica de estos encuentros que estamos llevando a cabo sobre investigación cualitativa. Bueno, no siendo más, muchas gracias y hasta luego. Estamos en contacto. Nos vemos en la próxima.